En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, han llegado urgencias. Urgencia suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y fortalece el Fondo Nacional de Salud. Y esa misma urgencia simple al proyecto de ley que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes. Hay un oficio de respuesta de la directora de presupuesto al enviado por esta comisión en que se le manifestaba la disconformidad en la aplicación del recorte de gasto público pactado en el debate de la ley de presupuesto. Por último, una solicitud de audiencia de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, la señora presidenta Carmen Scaff, para exponer su opinión acerca del proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y fortalece el Fondo Nacional de Salud y otros. Eso, señor presidente. Perfecto. ¿Sobre la cuenta o algún punto adicional a la cuenta, senador Juan Luis Castro? Gracias, presidente. En primer término, quisiera que pudiéramos solicitar un oficio, si lo tiene a bien la comisión, que se lo voy a entregar, presidente, en relación a datos no informados por el Ministerio de Salud en la glosa 6 del 31 de enero del 2025, donde no se encuentran los datos de promedio y mediana de días de espera de las garantías de oportunidad de GES desglosadas por servicio de salud, tal como se ha dado a conocer en años anteriores. No están por servicio de salud. En las tablas respectivas de esa glosa 6 aparecen columnas que no permiten indagar cuáles son los promedios y medianas, y la única referencia a los tiempos de espera se informa por patologías y no por servicios de salud, y con la cantidad de personas en distintos rangos temporales, sin indicar en esos casos ni los promedios ni las medianas. Están adjuntos aquí la gráfica. También en esta situación no se encuentran los fallecidos, no están los datos de fallecidos, en contraste con las glosas anteriores, en las cuales sí se entregan los datos de fallecidos. Tampoco está en cada corte trimestral los egresados por la causal 9 en GES como en no GES. Y por último, faltan los datos de cantidad de beneficiarios por servicio de salud a diciembre del año 24 que no se encuentran disponibles como era lo habitual en la página de FONASA. Por lo tanto, la ecuación entre listas de espera respecto a universo de beneficiarios por servicio no se puede estimar por la carencia de esos resultados. Entonces, lo que quiero plantear a la comisión es que con estos antecedentes nosotros pidamos la corrección de la glosa 6, que es el reporte trimestral del Ministerio de Salud, para que se adjunten los datos que aquí estamos requiriendo y que tradicionalmente se entregaban, pero en esta última oportunidad no sucedió, presidente. Perfecto. Porque esto permite el análisis con mayor propiedad. No, me hace muchísimo sentido, senador Juan Luis Castro, y complementario a esto, y en el mismo sentido, a ver, yo quiero manifestar dos cosas. Ustedes saben que a mí me quedan pocas semanas, pocos días como presidente de la Comisión de Salud. Formalmente, vamos a ver cuándo hacemos la renuncia para efectos de los cambios de comisión que se tienen que hacer, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, primero, de manifestar preocupación respecto de, está el Ejecutivo acá, entiendo que está la ministra conectada, de esta situación que acaba de manifestar usted. En materia de listas de espera nos tocó concurrir junto a una sesión de la Comisión Asesora en materia de listas de espera. Este es lejos el tema más importante que tiene la salud en Chile. El visor ciudadano no está actualizado solamente hasta diciembre del 2024. O sea, en el fondo, hace más de 3 meses se supone que hay casos de espera de cirugías que están al alza, con más de 184.000 personas. Resulta que nos hemos enterado esta semana también que no tenemos subsecretarios, o no sabemos muy bien si está de vacaciones o en qué situación está, pero Volvió, pero se va. pero es la subsecretaría más relevante en términos de justamente la atención y la focalización de este problema. O sea, sería relevante que desde el Ministerio se le ponga sentido de urgencia, por lo menos en el relieve de quién va a ser el reemplazante, con soluciones, con facultades, con recursos para este drama que viven cientos de miles de personas en nuestro país con las listas de espera. Así que obviamente esto de la actualización de la glosa 6, de la actualización del visor ciudadano también nos parece muy importante, y alguna explicación respecto a lo que va a ocurrir en la subsecretaría de redes. Así que sobre el punto en particular. Ya, Primer punto. primer punto. Segundo punto, en agosto pasado la Contraloría dio a conocer el informe de 11 hospitales auditados con respecto a listas de espera. Se informó por la autoridad en aquella oportunidad que se iban a hacer medidas correctivas, sumarios, cumplimientos de plazo en cada uno de los 11 hospitales indagados. Por lo tanto, como no ha llegado ninguna información conocida a esta comisión respecto a aquello, ya han transcurrido casi 10 meses,
quisiera pedir, si lo tiene bien la comisión, que se informe primero de los plazos de los 15 días hábiles que se dice en el mencionado informe para dictar los actos administrativos que instruían los sumarios y 60 días para los resultados, plazos todos excedidos. Y por lo tanto, saber respecto de Sotero del Río, Talca, Franco Ravera Rancagua, Regional de Antofagasta, Temuco, Frique, Viña del Mar, San Borja, San José, Barros Luco, Hospital Provincia Cordillera de Puente Alto. Esos 11 casos tenían los plazos señalados por la Contraloría que no sabemos si se han cumplido por el MinSal. Eso es lo que estamos preguntando. 2, respecto a la priorización indebida, otro informe de Contraloría de los familiares de funcionarios que se les priorizaba en listas de espera. También se anunciaron en Osorno, en Ancud, en Ovalle, en Talca y en Angol casos en los cuales la Contraloría detectó esta priorización de familiares de funcionarios y se anunciaron sumarios que tampoco hasta la fecha conocemos qué ha hecho el Ministerio de Salud respecto de estos 5 hospitales por ese tema, priorización irregular de funcionarios. Y 3, respecto al Sotero del Río, que fue el primero que estalló a principios del año pasado, hace un año, respecto a los 2.800 egresos con la causal 1, que es la atención realizada, los fallecidos, las discrepancias en el sistema SICTEL y los sumarios iniciados en aquella oportunidad. Septiembre del 24, que a la fecha tampoco se ha tenido información. ¿Cuál es el estado actual de los sumarios del Sotero del Río? ¿Cómo se han cumplido las observaciones de la Contraloría? ¿Y qué ha sucedido con la determinación de responsabilidades de todos los involucrados en estos episodios? Eso es lo que quisiera consultar. Está escrito. Como que traemos la tarea. Muy bien, queda con adelantada. para que la Secretaría tenga Si lo más tiene a facilidad bien, de... Se despachan solicitar las esta consultas, se despacha Todo cariño. la consulta de información. Muy bien, senador Juan Luis Castro, agradecido. El senador Sergio Gaona, sobre puntos varios, sobre la cuenta. Sí, compartir la necesidad la que ha planteado el senador Castro respecto a la complementación de datos. Yo espero que no sea deliberada esa omisión de datos y que efectivamente podamos contar con esos datos a la brevedad, porque no se pueden hacer una serie de análisis y ojalá que no sean, esa omisión de datos no sea en respuesta a las publicaciones de prensa que han habido respecto a la ineficiencia del gobierno en materias de manejo de listas de espera. En segundo término, presidente, quisiera pedir un oficio para el Ministerio de Salud, para la ministra, para que nos comente respecto de qué va a hacer finalmente con el proyecto de ley de endometriosis. Se entiende que ese proyecto está aquí en la Comisión de Salud del Senado, ya salió de la Cámara de Diputados, pero al parecer, y por todo el análisis que hemos hecho, es fundamentalmente declarativo y se requiere que efectivamente el Ministerio de Salud o el Gobierno entre una indicación sustitutiva, si no es así, indicaciones que permitan ponerle un poquito más de eficacia a ese proyecto en términos de que recursos y una serie de materias que son facultad privativa del Ejecutivo. Si no, finalmente ese proyecto va a seguir durmiendo el sueño de los justos. Ahí nosotros recibimos el año pasado personas y organizaciones con este proyecto, y por lo tanto me gustaría saber en definitiva qué va a hacer el Ejecutivo con el proyecto de endometriosis, si lo va a patrocinar, si va a incorporar indicaciones, si está en su deseo el poder mejorarlo, en fin. Porque ha pasado muchísimo tiempo y ha estado mucho tiempo esperando ese proyecto de ley. Así que me gustaría oficiar a la ministra de Salud para que nos defina qué va a hacer finalmente en esta materia. Se despacharía el oficio, pero hay una precisión que quiere hacer el senador Castro. Tiene razón el senador Gaona, porque lo que dijo en su momento en enero del año pasado acá, cuando se trató este proyecto de ley, se dijo que esto iba al estudio para ingresarlo al GES. Entonces, yo complemento la pregunta, porque una de las alternativas es que entre a GES. El GES se decreta en junio, no había nada. Entonces, esto es perentorio, presidente, porque esta definición es esencial para saber si podemos despachar o no este proyecto, o si el Ejecutivo tomó otro camino que no sería malo, pero que tiene que decirlo y aclararlo aquí en la comisión. Gracias. Perfecto. No sé, senadora Órdenes, ¿tiene algún tema? Perfecto. Entramos entonces en la orden del día. Entiendo, me ha comunicado el encargado legislativo del Ministerio de Salud que está conectada la ministra, que tenía alguna otra. ¿Sí? ¿Sobre otro tema? A propósito de lista de espera, Vale. como ayer en la Comisión Investigadora de Lista de Espera de la Cámara de Diputados concurrió Ipsus y otra serie de instituciones que tienen un ranking actualizado de los servicios de salud
por listas de espera, tiempos de espera, GES, retraso, en fin. Y ellos concurrieron, entiendo que el senador Gaona le presentaron a mí también, Sí. que la Comisión de Salud del Senado reciba a los expertos de Ipsos y asociados con este ranking de productividad, que me parece que es muy relevante, en la Comisión de Salud, para Bien. una próxima sesión que se pueda determinar. Espera, además. Sí. Bien, me parece, lo acordamos y lo tratamos de incorporar. La ministra está levantando la mano quizás para otro tema, puede ser porque hemos conversado algunos temas que tienen obviamente que ver con las listas de espera, así que quizás pueda hacer alguna precisión sobre ese tema o sobre el proyecto. Ministra, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero saludar a los senadores, lamentar no poder estar presente, pero informamos que podíamos estar conectados porque tenemos otro compromiso que lamentablemente no se podía hacer en otro momento con don Mario Kreuzberger, para agradecerle por los videos que ha hecho de apoyo a la inmunización. También excusar la presencia de la subsecretaria de Salud Pública, que tiene un problema familiar de último momento. Me acompaña el subsecretario subrogante. Con respecto a los temas que se han tratado, si me permite, presidente, por su intermedio, mencionar que la glosa número 6 tiene las garantías retrasadas por servicio de salud en la página 15, los fallecidos con GES, fallecidos que estaban en algún proceso de espera de garantía GES incumplida, aparecen en la página 21, los fallecidos no GES en la página 46, y decir que la glosa exige para el tema de las garantías incumplidas GES el informarlo por problemas de salud y por tramo de tiempo, no con medianas ni promedios, cosa que nosotros hemos cumplido en esa glosa. Entiendo que pueda haber alguna quizás confusión porque es un documento que es bastante extenso, pero nosotros como ministerio estamos ciertos de que se ha acompañado la información que se solicita. De todas maneras podemos tener alguna reunión con el senador Castro por su intermedio, presidente, para ver estos detalles, que ciertamente son importantes. Nosotros gestionamos todo este tema que para ustedes, Sí. como ustedes saben, es la prioridad número 1 de la gestión en base a la información, y nos interesa que la información esté publicada y actualizada en la medida que nosotros vamos también actualizando los datos. Recordemos que nosotros a fin de año habíamos informado que estábamos cambiando la plataforma de datos, que tenía muchos problemas, el SIGES por el SIGES 2.0, y todo el sistema de validación de los datos de cambio de la nueva plataforma han hecho que, digamos, el visor publicado hasta diciembre, pero vamos a actualizarlo prontamente porque justamente estamos actualizando los datos y cargando la información a la nueva plataforma para evitar los problemas que han habido en el pasado. Con respecto al tema de los sumarios, decir que están en curso los sumarios, algunos sumarios que ya deberían estar cerrados. La verdad es que tuvieron que agregar nuevos antecedentes a la solicitud de la misma Contraloría. Podemos mandarle nosotros un estado de la situación de cada uno de los sumarios, podemos oficiar respecto a aquello, y sobre los sumarios en relación al favorecimiento de funcionarios, de amigos, de los funcionarios de los servicios de salud. Retirar que nosotros definimos un fiscal que está haciendo el proceso de forma centralizada aquí en el ministerio, que está, a pesar de que hay informes de la Contraloría, el estatuto administrativo exige que haga también él gestiones y que tenga que interrogar a los afectados, y está en curso también ese sumario con el fiscal que nosotros dedicamos específicamente desde el nivel central para ver ese tipo de irregularidad que ha detectado la Contraloría. Y sobre el tema de endometriosis, como presidente, como recordaba muy bien el senador Castro, nosotros nos comprometimos a estudiar la incorporación de endometriosis a las garantías explícitas de salud. Eso fue incorporado en el estudio. Nosotros estamos a la espera de conocer el marco financiero para definir las enfermedades que se propondrán en el decreto. Es parte del ejercicio que se realiza cada 3 años para actualizar el decreto GES, así como todos los otros problemas de salud que en algún momento hemos discutido y le hemos planteado a ustedes que están en estudio y que han solicitado por distintos medios, distintos parlamentarios. También decir que en el caso de endometriosis, nosotros esta semana logramos publicar el paquete de pago asociado a diagnósticos para el tratamiento de endometriosis, que también era una solicitud de los equipos de que tuviéramos una canasta, y que esa canasta tuviera también la posibilidad de acceso a través de la modalidad de libre elección en forma de canasta
y con un pago asociado a diagnóstico de manera de tener un cobro conocido, así que es para nosotros un avance el poder tener también esta posibilidad. Por mientras vemos el tema de la incorporación a las garantías explícitas de salud. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Y sería a solicitud de los señores senadores también, si puede, obviamente la información que hemos requerido es informarla por escrito a la comisión, más allá de la información que ha sido entregada hasta ahora, ministra, sería algo que agradeceríamos mucho. Así que entramos en la orden del día, que es el proyecto de ley que ha sido bastante, y creemos que es de fácil despacho, que es el proyecto de receta electrónica que propone la creación de una plataforma electrónica para emitir recetas médicas, sustituyendo la receta manual que existe hoy. En términos bien resumidos, este es un proyecto que propone el aumento de penas para los casos de falsificación de la receta médica. Pero es importante desde esa perspectiva, yo no sé si el Ejecutivo ya tiene formada una opinión respecto a que se pueden explicar ciertos aspectos operativos del proyecto. O sea, en el fondo es evidente que se requiere la participación de las entidades fiscalizadoras desde el punto de vista operativo, porque hay un riesgo de que si finalmente no contamos con las entidades fiscalizadoras de que esto se cumpla, este proyecto de ley no puede quedar solo, o sea, quede en una mera declaración si no contamos con el Ejecutivo en eso. O sea, por eso hay que decirlo. Uy, eso fue un choque, parece, ¿no? Pero fue muy fuerte. Sí, porque fue con ruido previo incluso. Ojalá que no haya sido nada de gravedad. A ver, queremos plantearle al senador Chaguán también que se hizo una revisión a propósito de su solicitud de la posibilidad de fusionarlo con otra iniciativa. La Secretaría nos informó el día de hoy que las propuestas primero no se encuentran en la misma etapa procesal, por lo tanto incluso hay algunas que ni siquiera tienen que ver con el mismo objetivo central de este proyecto. Es un proyecto más simple y desde esa perspectiva no encontramos proyectos de similar entidad y en el mismo estado procesal que se puedan tramitar. Así que parece que no es choque. Así que, conclusión, no es choque, por lo menos. Sí. Ya. Los que nos están viendo la transmisión pueden no entender la ministra porque se están escuchando algunos bombazos. Era por eso. ¿Fuegos artificiales? Ya. Nada tan. Así que tenemos entonces. Ahí viene. Ya. A la ministra le ofrecemos la palabra sobre el proyecto de ley que queremos hoy poder votar en general. Esa es la intención. Ministra. Presidente, bueno, nosotros estoy acompañada también por técnicos de la Secretaría de Salud Pública. La verdad es que nosotros vemos con buenos ojos el proyecto. Efectivamente estamos interesados en avanzar hacia la obligatoriedad de la receta electrónica. Pensamos que efectivamente la falsificación es un problema con el uso de las recetas hoy día y que necesitamos tener una mayor garantía respecto a la veracidad de la receta médica y que es importante en ese caso el poder avanzar hacia el uso de la tecnología como es la receta electrónica. Tenemos algunas consideraciones al respecto. Primero, tener la posibilidad de tener una implementación gradual, en el entendido de que es algo que va a ir con un cambio, digamos, cultural. Entendemos que el proyecto tiene una gradualidad y pensamos que es importante que considere un plazo escalonado para su implementación. Y vemos con especial interés en que la obligatoriedad comience previamente con las recetas cheque y que esa tenga un plazo menor que el resto de las recetas y que incluso funcione con interoperabilidad en el caso de la receta cheque, que nos va a ayudar a tener un mejor control respecto a la dispensación de ese tipo de receta y tenemos todas las atribuciones legales para solicitar los datos que están en ese tipo de receta. Respecto al tema del acceso, también tenemos una preocupación en que efectivamente si hay cualquier falla en el sistema electrónico, las personas puedan seguir teniendo la dispensación de los medicamentos. Y pensamos que una vez que se obligue la receta electrónica, la persona siempre va a poder tener la copia en papel y va a poder dispensarla con la copia en papel que esté adecuadamente
definido en esa copia en papel los códigos de barra o el mecanismo por el cual uno pueda evaluar la veracidad en la farmacia, pero que la persona pueda dispensar sus medicamentos. Esto es porque nosotros sabemos que existen situaciones, pueden haber apagones, distintas consideraciones o fallas en los sistemas eléctricos y eso no puede, electrónicos, y eso no puede poner en riesgo el acceso de las personas a sus medicamentos. Tenemos, con respecto al tema de los dispositivos médicos, tenemos más observaciones, puesto que ustedes saben que en el proyecto de fortalecimiento del CNSS estamos viendo la situación de los dispositivos médicos. Pensamos que es un poco más desafiante, puesto que todavía no tenemos nosotros una regulación sobre la nomenclatura de los dispositivos médicos, como para hacer uso de la receta electrónica en una primera instancia con dispositivos médicos. Así que en la gradualidad tendríamos que tener un plazo mayor para lograr tener una regulación adecuada de la nomenclatura y de la regulación de los dispositivos médicos. Después, con respecto al tema de las sanciones, la verdad es que nosotros preferiríamos que las sanciones estuvieran reguladas por el Código Sanitario. Lo que nosotros regulamos y aplicamos en primera instancia la autoridad sanitaria. Recordemos que la autoridad sanitaria somos el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y las seremías de salud en las regiones. Y tenemos una preferencia respecto a las infracciones que sean aplicadas a través del Código Sanitario, a través del sumario sanitario, con respecto al Código Penal, que es lo que aparece en primera instancia, sin, por supuesto, sin dejar de considerar de que cualquier falsificación está penada ya en el Código Penal, de cualquier tipo de instrumento, y por lo tanto igual harían esas sanciones. Pero con respecto a la reglamentación de las recetas electrónicas, preferiríamos que fueran sancionadas según el Código Sanitario. Entonces nosotros valoramos, como se dice, como decía la iniciativa. Pensamos que es importante que exista un reglamento y se dé un plazo adecuado para el reglamento, que en ese reglamento deberían también hacerse mención sobre las excepciones justificadas, la obligatoriedad, dependiendo de las distintas realidades territoriales. En el reglamento también deberían estar los elementos técnicos que impidan la falsificación, los sistemas de trazabilidad y interoperabilidad de las recetas cheque y de cualquier otro tipo de receta que se avance en el futuro, y la información que tiene que proporcionar la farmacia a la autoridad sanitaria. Nosotros tenemos un compromiso de avanzar al sistema de prescripción médica más seguro, trazable y eficiente, y pensamos que eso va a beneficiar a los profesionales de la salud y también a los pacientes. Esa es la postura del Ministerio, presidente. Perfecto, muy clara, ministra, se le agradece. Yo tengo inmediatamente una consulta, porque yo voy a proponerle a la comisión que podamos votar este proyecto, pero dos consultas. Primero, si este Parlamento hace su trabajo en forma lo más eficiente y rápida posible y estamos en condiciones de despachar este proyecto, no sé, julio, agosto, estoy pensando en el trámite en la Cámara de Diputados y tercer trámite, ¿hay un reglamento comprometido acá o que está dentro de lo que tiene que hacer el Ejecutivo? O sea, a mí me hace sentido muchos de los comentarios que usted ha hecho respecto particularmente a que estamos avanzando en una regulación del tema de dispositivos médicos en el proyecto que de hecho vamos a ver a continuación y que se está comenzando a tramitar. Me hace sentido que las sanciones, siendo obviamente disposiciones del Código Sanitario, estén sintetizadas en el Código Sanitario y quizás no en el Código Penal. Para los efectos, lo importante es que se aplique la sanción más que dónde está alojada la sanción. Así que me hace sentido. Si la pregunta más de fondo y más importante es si es que lo que establece el proyecto de ley respecto a la aplicación del reglamento estaría en condiciones de cumplirse en un periodo de 6 meses, porque creo que es algo que habría que empezar a trabajar incluso en paralelo a la tramitación de este proyecto antes de que se despache. O sea, si nosotros somos capaces de despacharlo de esta comisión y de este Senado de aquí a abril, eventualmente la Cámara de Diputados, si es que no le hace muchas modificaciones, podríamos tener el proyecto despachado en julio y eso alcanza para que sea este gobierno, este ejecutivo el que tenga que plantear el reglamento. Si está en condiciones de cumplir con ese plazo o lo considera muy acotado. Esa es la pregunta más de fondo respecto a este tema por mi parte. No sé si los otros 6 meses es lo que establece el proyecto, sí. Ministra. Sí, nos parece acotado el plazo de 6 meses y además que nosotros los reglamentos, recordemos que después lo enviamos a Contraloría
y ahí hay un diálogo que se puede extender por un tiempo que tampoco es muy controlable por parte nuestra, basado en la observación que hemos visto de los reglamentos en el pasado. Entonces nos parece que 6 meses es muy agotado. Ya, puede verse en la discusión en particular si, bueno, se amplía y además sobre los temas que usted ha planteado, ministro, me imagino que será necesario presentar indicaciones, así que es parte también de la discusión en particular. ¿Lo ponemos entonces, señor secretario, en votación? Señor presidente, en votación general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer la prescripción médica por medio de receta electrónica y sancionar su falsificación. Senador Chaguán. Senador Gaona. Senador Castro, don Juan Luis. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente, A favor también, secretario. resultado de la votación, por las metidas 5 votos, ninguno en contra, aprobado en general. Perfecto, queda entonces aprobado en general el proyecto a la espera bueno, tenemos que fijar plazo para presentar indicaciones, quizás no, en la siguiente... tiene toda la razón, va a la sala y ahí fijamos plazo para indicaciones, perdón. Exactamente, y a propósito de lo mismo, bueno, viene ahora el proyecto de ley que está bien. Perfecto. Vamos al segundo punto de la tabla entonces, señor secretario. Yo voy a aprovechar de pedirle al senador Gaona si es que si puede ayudarme, porque yo estoy en paralelo ya sesionando en la Comisión de Hacienda, así que si alguien tiene la posibilidad de... Tenemos también... Senador Chaguán, ¿usted podría estar con una situación similar? Como presidente del Comité de Diálogo Político Y con China, llegaron las visitas. llegaron. Sí, Claro. de hecho Se están encontrando con una buena recepción, con Sí, fuegos exactamente. artificiales. Así que- Estábamos hablando que seguramente es por la bienvenida. Por la bienvenida. Sí, no hay problema, yo no tengo ningún inconveniente, senador Castro, usted da garantía a todos los sectores de ecuanimidad, así que le ofrecemos, le dejamos la testera para efectos de continuar con la tramitación de este proyecto. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el proyecto de ley que moderniza el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional Salud Digital y otras normas, para lo cual hoy día, y les aprovecho de pedir a los senadores que envíen su bienvenido doctor Martorell y el abogado también del Ministerio de Salud, que puedan enviar nombres de otros invitados para el proyecto de ley de FONASA en esta fase que es de discusión general. Hay varias instituciones, se puede recopilar las que han pedido, en fin. Ya. Y para que ordenemos ahí y se pueda en abril tener ya la nómina un poquito más definitiva antes de votar en general en su momento, todavía no falta. Senador Chaguán. Sí, presidente, me gustaría que se pudiera invitar como experto a Paula Daza, a Emilio Santelice y también a los exdirectores, sí, Mañalich, sí, por supuesto. Y me gustaría también que pudiéramos invitar también a exdirectores de FONASA, que pudieran también exponer sobre la materia. Sí, los exdirectores son muy importantes. Hay varios que ocupan cargo, como por ejemplo el exministro Álvaro Erazo y otros más. Sí, podemos completar una nómina. No voy a invitar a la exministra de Salud, Michelle Bachelet, porque está ocupando otras responsabilidades, que también podría estar invitada eventualmente. Sigamos. Tiene la palabra la jefa del Departamento de Salud Digital, doctora María José Letelier. Pero antes, para dar el contexto, el doctor Bernardo Martorell, si quisiera unas palabras iniciales de relocalización del punto en que está este proyecto, a partir de las preguntas que se han ido formulando, si gusta, antes de entrar en el tema específico digital, por favor. Doctor Sí, Martorell. buenos días, senadores, por su intermedio, presidente, muchas gracias. Solamente señalar que este proyecto, además de crear el Servicio de Salud Digital, Servicio Nacional de Salud Digital, crea también
la modalidad en FONASA de revisión de primera instancia de las licencias médicas, crea también en Senabast las facultades para intermediar con más eficiencia las materias de fármaco. En el Instituto de Salud Pública se otorga la facultad de regular los dispositivos médicos y en las redes públicas de salud crea dos mecanismos, al menos, de incentivos para la productividad. Entonces, siendo un proyecto que abarca múltiples instituciones, agradecemos que se den el tiempo para ir tema por tema en cada una de las materias que contempla el proyecto de ley. Y por cierto que la creación del Servicio Nacional de Salud Digital es para nosotros una de las fortalezas más importantes que tiene este proyecto. Considera recursos en el informe financiero para fortalecer este ámbito en el sector y, por supuesto, darle una institucionalidad más permanente y más regular a la implementación de este Servicio Nacional de Salud Digital. Así que, sin mayores otros comentarios por ahora, pero para recordar simplemente las materias que contempla el proyecto. Muchas gracias, senador. Abogado. Gracias, presidente. Ya. Si prefieren, nosotros tenemos anotadas las preguntas que hicieron en la primera sesión. Ya. Ustedes hicieron preguntas relativas, por supuesto, a todos los temas que expuso Bernardo al proyecto. La idea es que temáticamente vayamos respondiendo justamente eso. Por ejemplo, recuerda del senador Gaona que hablaba sobre la burocracia que podía o no afectar el servicio de salud digital, en fin. Entonces, todas estas preguntas esperamos sean respondidas en la presentación y si cualquier otra duda, desde luego ahondamos al final de la presentación. Muy bien. Le ofrece la palabra a María José Letelier, entonces. Bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Fuego artificial, ¿eh? Con fuego, sí. Vi que nos la relevancia del recibieron tema, igual como que el doctor Martorell. lo que implica esto, ¿no? Y es interesante porque vamos a hablar un poco de este nuevo servicio y esto qué es lo que esperamos que se cree. ¿Cuál es el propósito que tiene este servicio? En principio es integrar y potenciar iniciativas de salud digital que hoy día ya existen dentro del país, ¿cierto? Para mejorar la oportunidad y la calidad de la atención en todo el territorio. Lo que busca es aunar 3 servicios hoy día que ya están en funcionamiento, como lo es Salud Responde, que ustedes, la mayoría debe conocer o debe haber utilizado, que está desde el 2005 en el Ministerio de Salud, la UGCC, la Unidad de Gestión Centralizada de Casos, que desde el 2011 está realizando gestiones para el traslado de pacientes críticos, y lo que es Salud Digital, que desde el 2018 nace con la creación de Hospital Digital, ¿cierto? ¿Y qué es lo que buscan todos estos servicios? Tiene que ver con acercar la salud a la población, ¿sí? Independiente de donde ellos se encuentren, ¿no? Ustedes representan regiones que tienen una alta dispersión geográfica, O'Higgins, Aysén, ¿cierto? Coquimbo, son regiones que tienen una alta dispersión y que por lo tanto necesitan no que la gente necesariamente se traslade a los distintos lugares, sino que nosotros llevemos una salud cada vez más cercanas. Y además, hoy día la OMS y la OPS también nos hablan de lo que es la salud digital y cómo esta es una vía de apoyo para llegar a una cobertura universal y para disminuir las brechas de acceso que todos conocemos existen en nuestro país. Problemas que tiene la salud, yo se los voy a contar muy rápido porque ustedes lo conocen y lo viven tal vez día a día, pero el acceso, la falta de acceso oportuno muchas veces a prestaciones de salud, sobre todo en áreas más rurales o más aisladas, los costos de traslado que muchas veces los mismos pacientes, las personas deben gastar su gasto de bolsillo en regiones como Aysén, Magallanes. El costo de traslado es muy alto, ¿cierto? Cuando estamos en lugares aislados, en O'Higgins también. Llegar a un centro de salud muchas veces es muy alto el costo, no solamente monetario, sino que en tiempo que nosotros tenemos que destinar y que muchas veces debemos dejar de trabajar o debemos dejar a nuestra familia de lado, también es una limitante, sobre todo cuando hablamos de las mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, ¿cierto?, en pedir una hora y ellas también vemos cómo se van postergando. Existe también una brecha de equidad de especialistas. Los especialistas, ¿dónde se encuentran? En las grandes regiones, ¿sí? Donde tenemos grandes centros urbanos y donde tenemos también universidades que los forman. Concepción, Santiago, por supuesto, Valparaíso, son
regiones donde podemos encontrar con mayor facilidad especialistas. Pero regiones más aisladas y más remotas nos cuesta mucho más tener los especialistas necesarios para todas aquellas instancias que lo requieren nuestros pacientes. Y muchas veces el acceso a distintos tipos de plataformas o a distintos tipos de sistemas también nos da una sensación de una calidad distinta de la atención que estamos entregando en relación a la infraestructura que tenemos y las condiciones en las cuales estamos entregando esto. Estos problemas, además, se ven con que estos 3 programas que yo les decía que ya llevan un tiempo funcionando han tenido distintas evaluaciones por otro lado. La DIPRES hizo una evaluación al programa Hospital Digital propiamente tal, donde nos dijo, ojo, que este programa no tiene por qué estar ubicado dentro del ministerio, que es un órgano rector. Entonces ustedes tienen un ente prestador donde debieran haber solo rectoría, ¿cierto? La cartera de prestaciones que tienen, nos decían, evalúen qué es lo que ustedes están prestando, cómo ustedes se pueden autofinanciar, cómo FONASA les puede traspasar recursos o pagar las prestaciones que se están realizando, pero hoy día FONASA no le puede traspasar directamente al ministerio. Entonces ahí hay un tema también administrativo burocrático que decían, ojo, vayan mirando esto. Y también la articulación de la red, cómo hacemos que esto sea parte de las RIS, de las redes integradas de servicios de salud. Y también la DIPRES ahí nos decía, ojo, ahí hay un tema que ustedes tienen que evaluar, que tienen que ir mirando y viendo cómo lo van solucionando. Por otro lado, la evaluación ex ante del año 2023 dice en estos programas que es importante focalizar a la población a la cual vamos a estar en cada uno de estos programas, estar favoreciendo, ¿sí? No necesariamente es a todo el país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están alojados en un ministerio, porque están alojados para un grupo específico. Y por otro lado, tenemos barreras propias que presentan los 3 programas. Por un lado, las contrataciones. Hoy día muchos de los profesionales que participan son contratados a honorarios, son contratados en formato de, no de turnos 24/7 como nos gustaría, o en un formato honorario, porque no es un hospital. Entonces el ministerio no tiene una lógica tener una contrata 24/7, entonces debemos mantener contratos a honorarios para ellos o hacer adecuaciones de acuerdo al marco regulatorio que nos permite una entidad que es netamente regulatoria, ¿cierto? Vemos también que existe una variabilidad tremenda en los servicios de salud en cuanto a la tecnología y a lo que ellos disponibilizan, porque tenemos servicios que están en la punta de lanza, están haciendo, implementando estrategias digitales muy novedosas e innovadoras, pero tenemos otros que se van quedando un poco más atrás porque tienen otras necesidades, porque tienen otras dificultades. Entonces también existe una gran variabilidad y eso nos afecta también en la equidad de lo que estamos haciendo. Y también, cuando hablamos de gobernanza y regulación, que eso sí lo podemos hacer porque estamos en el ministerio, es necesario que haya un grupo que conozca del tema, que sea más experto en la salud digital, que, como lo decía la sesión anterior, el senador Gaona nos decía, esto es como ponerle más TIC a esto, es darle un ministerio como para TIC o un servicio de salud para TIC, y no es así, no es para tecnologías de la información y comunicación, sino que es para entregar prestaciones de mejor calidad con un equipo que sí pueda sostener y mejorar todos los sistemas y plataformas que necesitamos para el país. ¿Qué es lo que hemos visto que ha pasado en la realidad en los distintos servicios de salud? Desde la pandemia, que llegamos a un pic de telemedicina, hemos visto cómo en los distintos servicios de salud, que es el primer gráfico que ustedes pueden ver, va disminuyendo la cantidad de atenciones telemáticas. Cada año tenemos menos atenciones telemáticas. Y por otro lado, cuando miramos al servicio de salud digital o a hospital digital, vemos cómo va aumentando la cantidad de prestaciones telemáticas, ¿sí? Cada vez con un mayor número. ¿Y por qué es importante esto? Porque decíamos, ok, dejémoslos la telemedicina en los servicios de salud, pero lo que vemos nosotros es que esto va disminuyendo la cantidad de atenciones telemáticas, producto que requerimos médicos y profesionales que estén atendiendo presencialmente a nuestros pacientes, que es lo que se requiere. Por lo tanto, si yo tengo que atender un paciente presencial o uno telemático, obviamente voy a preferir hacerlo presencialmente. Pero eso implica que nuestro paciente se tiene que trasladar y que vamos dejando de darles estas otras oportunidades. Y vamos utilizando tal vez sesiones que podríamos realizar y tener resolución de forma a distancia
los tenemos que hacer que el paciente vaya presencialmente y esa hora podríamos haberlo utilizado en otro tipo de pacientes. Entonces, también eso nos afecta, sobre todo en los lugares donde tenemos baja de especialistas presenciales, ¿no? Así que también eso es un poco lo que ustedes decían. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en estos años? Cada uno de estos programas ha iniciado en distintos años, ¿cierto? Pero el año pasado, cuando nosotros miramos la cantidad de prestaciones que hicieron estos 3 departamentos del Ministerio como prestaciones, hicieron más de 2 millones de prestaciones, que muchas veces cuando uno mira son la cantidad de prestaciones que realiza un servicio de salud pequeño, no uno de los grandes servicios de salud que tenemos en el país, pero tenemos una importante cantidad de oferta hoy en día que va creciendo cada año, pero además es importante que en el histórico son más de 19 millones de prestaciones las que han hecho estas 3 distintas unidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos y decimos por qué es bueno o sería deseable migrar estas entidades que están dentro del Ministerio a un servicio de salud, primero, aprovechar todas las oportunidades que implica tener un organismo autónomo, ¿cierto?, para desarrollar y para ir potenciando lo que es la salud digital. Tenemos con eso una mayor eficiencia y una mayor eficacia en la atención, ¿cierto?, homologando, homogeneizando lo que podemos entregar a todo el país. Mejoramos la articulación, al ser un servicio de salud una par, mejoramos la articulación que puede tener con los otros servicios y con las redes integradas y, por lo tanto, la continuidad asistencial que queremos para nuestros pacientes. Reducimos las brechas de implementación porque son plataformas y sistemas que nosotros ya contamos, ya sea Salud Responde, ya sea la UGCC, son sistemas que hoy día nosotros ya tenemos y por lo tanto podemos facilitarlos y implementarlos más rápidamente. Colaboramos en complementar con los servicios de salud y con otras instancias públicas y privadas, ¿cierto?, para poder mejorar la calidad de la atención y podemos realizar contrataciones, esto de acuerdo a lo que necesitan. Si necesitamos un cuarto turno, si necesitamos un médico en turno, efectivamente podamos contratarlo y no tener que hacer contratos a honorario y ciertas adecuaciones. Y también un servicio de salud porque mantenemos la supervisión desde la Subsecretaría de Redes, es decir, el Ministerio sigue supervisando directamente a lo que sería este servicio de salud. ¿Qué es lo que busca? Tiene 3 grandes ámbitos este servicio de salud, lo que se propone. Primero es la ejecución de acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, ¿cierto?, así como la rehabilitación y los cuidados paliativos, en telemedicina, en apoyo diagnóstico a distancia, en orientaciones de salud a distancia y de coordinación de la red asistencial en la gestión de casos, que es lo que hace la UGCC hoy día. Además, se propone que haya un área que desarrolle tecnológicamente plataformas para funcionar este servicio de salud, pero también para que disponibilice a toda la red asistencial para que ellos puedan implementarlo y no tengamos servicios que avanzan más rápido y servicios de salud en lugares más aislados que se van quedando más atrás. Y también nos permite ser un referente a nivel nacional en temas de salud digital, de cómo tiene que ir avanzando esto, de ir evaluando y probando nuevas tecnologías y proponiendo al Ministerio normativas y regulaciones que debieran ir implementándose a este respecto, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene? Contribuir a mejorar la salud de la población, fortalecer la red asistencial, proporcionando servicios de orientación y atención en salud con estándares de calidad, a través de un modelo de atención digital centrado en las personas que promueva la mejora continua, la satisfacción de los usuarios, y esto es muy importante, y la equidad territorial en el acceso a los servicios, ¿no? Eso es algo fundamental de lo que busca este servicio de salud. Tiene distintos objetivos que están en el documento que ustedes leyeron, pero es importante que tiene objetivos tanto en el ámbito de la orientación en salud para entregar esta salud más oportuna, ¿cierto?, y más equitativa, pero a través también tiene en el ámbito de disponer o disponibilizar herramientas tecnológicas, ¿no?, para desarrollar e integrar estas soluciones para todo el país. Tiene hoy día definidos y planteados 6 grandes macroprocesos, algunos que están orientados directamente a la población, pero otros que vienen a apoyar lo que hace los servicios tradicionales y no viene a saltárselos. Entonces, cuando la senadora Órdenes nos decía la sesión anterior, pero ¿cómo la gente se entera de esto? ¿Cómo la gente sabe que puede acceder?
La gente accede, y vamos a mirarlo, a través de distintas acciones. Por un lado, a través de plataformas. Hoy día la gente puede pedir hora en los establecimientos a través de la estrategia de telesalud, ¿cierto? Que es la gestión remota de la demanda. Podríamos nosotros, eso lo entrega hoy día Salud Digital del Ministerio de Salud. El acceso que tiene la gente, y yo no sé si ustedes lo han visto, a las vacunas, por ejemplo, hoy en día está en el portal paciente, ¿cierto? Que uno sepa cuáles son sus vacunas, y eso también lo entrega Salud Digital. Pero por otro lado, la gente va a su atención primaria y es el establecimiento de atención primaria, el médico que lo atiende, que dice, ok, este paciente debiera ir a un especialista, pero antes de enviarlo al especialista, voy a consultarle a un especialista para ver si es que hay recomendaciones que podamos hacer con este paciente para poder, tal vez no tenga que asistir, por ejemplo, en dermatología, y le mandan una foto al dermatólogo. El dermatólogo evalúa el caso, da las indicaciones terapéuticas y le entrega las indicaciones al médico, quien efectivamente le da el tratamiento al paciente. Y ese paciente nunca tuvo que ir al mundo presencial, sino que se atendió en el lugar más cercano. ¿Sí? Van a haber otros casos que va a tener que seguir yendo al mundo presencial, pero va al mundo presencial con una priorización de un especialista que le dice, ojo, que este es prioritario porque tiene una sospecha de melanoma, de cáncer. Entonces, tienes que tratar de verlo antes, ¿sí? Por una prioridad. Entonces, lo que hacemos también es ayudar. Hoy día lo que se ha visto es que de estos casos, el 61% se queda en la atención primaria. Solamente el 40% sube a lo que es el nivel secundario. Por lo tanto, disminuimos la cantidad de horas presenciales y por lo tanto podemos avanzar en disminuir nuestros tiempos de espera, que son importantes. Pero también lo accede a través de la orientación telefónica, ¿no? Salud Responde, ¿cierto? Que lo que hace la gente es que contacta directamente a Salud Responde o a Fonocida o a la línea de prevención del suicidio, ¿cierto? Y lo que hace es que, depende de su consulta, puede atenderle un administrativo, un profesional de la salud, un profesional de la salud mental, específicamente psicólogo, o bien un médico, ¿no? Dependiendo de... Y eso es un acceso directo para una orientación o una intervención en crisis, ¿sí? Esto es lo que les contaba antes en el mundo asincrónico. Ahora también existe la posibilidad de tener un equipo clínico. Entonces el hospital dice, ¿sabes qué? A mí me faltan neurólogos, no tengo. Entonces el equipo clínico selecciona a los pacientes que de acuerdo al tipo de derivación podrían ser vistos a distancia. Y este servicio, en este caso Hospital Digital, lo que hacía es disponibilizar horas de neurólogo para lugares donde hoy día no tenemos neurólogo y lo atienden telemáticamente. Puede ser solo o puede ser acompañado con un profesional de la salud del establecimiento o un facilitador, porque muchas veces sabemos que nuestra alfabetización digital puede no ser la más adecuada. A la gente muchas veces nos cuesta a nosotros, hay personas que aún les cuesta más ingresar y poder tener la atención, entonces los dejan conectados, sale, el paciente tiene su atención y después vuelve por si tiene alguna duda el facilitador, ¿sí? También nos permite, que también lo preguntaba en la sesión anterior, el uso de la inteligencia artificial. Hoy día nosotros utilizamos inteligencia artificial para exámenes como el fondo de ojo, que lo que hace es decir, esta imagen está normal o está anormal. En caso que esté normal, el paciente espera hasta el año siguiente para el fondo de ojo. En caso de que no esté normal, debe poder evaluarlo un especialista, ¿cierto? Lo evalúa ahí un oftalmólogo y dice, ok, ¿estaba bien o no está bien este caso, ¿no? Entonces utilizamos y ahí lo que hace es que la inteligencia artificial nos libera horas de oftalmólogo también, que antiguamente lo único que tenía que hacer era que lo veía un oftalmólogo todos los casos, aunque sabíamos que algunos estaban completamente normales. Hay apoyo diagnóstico también para mamografía, que la inteligencia artificial nos está permitiendo mirar cuál es el riesgo que tiene ese paciente de acuerdo a todos los parámetros para poder ver y citarlo más seguido a realizarse mamografía o en mayor tiempo, etcétera. Y esto es lo que les contaba de telesalud, que lo que hace es que la persona ingresa a una plataforma, un aplicativo, ¿cierto? Solicita una hora, esto es gestión remota de la demanda, por lo tanto, no es que yo elija una hora como lo hacen tal vez uno en el mundo privado, sino que yo solicito una hora y hay un equipo de salud que mira las características del paciente,
ve la ficha clínica, porque es un equipo de su mismo centro de salud, y analiza qué casos requieren una hora urgente hoy día, qué casos pueden tener una hora en la semana, qué casos con un contacto telefónico y los llaman y los contactan y pueden resolver el caso. Muchas veces necesitan un certificado, paciente sano, pero piden una hora a raíz de esto, ¿no? Entonces, también nos ayuda y esto lo permite disponibilizar para todo el país, ¿sí? Esto es lo que busca, que el senador nos decía, o sea, el senador Gamboa nos decía que íbamos a aumentar la burocracia. Este servicio de salud, si bien es un servicio de salud, su organigrama lo que busca es que tengamos las mismas personas que hoy día están funcionando dentro del Ministerio de Salud y haciendo las funciones dentro del Ministerio de Salud y traspasemos esas personas. Con ese financiamiento busca tener solo 2 subdirecciones, menos que las 4 que tienen hoy día muchos de los servicios de salud, y 2 establecimientos, uno que habla de todas estas prestaciones, ¿cierto? Y otro que habla de la informática médica como prestaciones de plataformas o sistemas, ¿sí? Por lo tanto, es una organigrama bastante acotado lo que nosotros proponemos como ministerio. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios son menores principalmente en el artículo 16 del DFL1, ¿cierto? Donde se propone incorporar este servicio de salud digital, ¿cierto? Con competencias nacionales destinados a fortalecer la red asistencial, proveyendo servicios, sistemas, acciones y prestaciones de salud digital para las personas, ¿sí? Y este servicio adicionalmente tendrá a su cargo el desarrollo, actualización y coordinación y liderazgo del ecosistema de salud digital público del país, y además va a asesorar y propondrá al Ministerio las actualizaciones del modelo de atención digital en conformidad al reglamento que dicte el Ministerio de Salud. Tiene varios artículos transitorios, por supuesto, pero tienen que ver con los artículos que ustedes mejor que yo conocen, que tienen que ver de el calendario de instalación, ¿cierto? Que como vamos a traspasar gente, estas personas se trasladen sin solución de continuidad, un DFL para que el presidente pueda fijar cuál es la planta, ¿cierto? Que es un continuador de la subsecretaría, etcétera. Y es importante porque también lo preguntaron la vez anterior sobre el mayor gasto fiscal. Sí hay un aumento que lo vamos a ver en este cuadro, que son un incremental de 2.000 millones para el año 1 y los otros años se espera que sea principalmente con un aporte con las leyes de presupuesto y cualquier otro incremento venga asociado a las leyes de presupuesto. Pero principalmente los recursos de este proyecto vienen con la continuidad que tienen estos distintos programas hoy día, más recursos que el Ministerio hoy día está destinando a estos programas específicamente. Por lo tanto, el incremental son 2.000 de los 18.000 millones que se espera para el año 1 de este proyecto. Y hemos avanzado en salud digital desde el 2004, esto no es algo nuevo, también lleva 20 años avanzando lo que tiene que ver la salud digital en todo este tiempo, ¿cierto? Y esperamos, obviamente, que este año podamos avanzar aún más con la creación de este servicio de salud. Es importante que este servicio de salud sería el primer servicio de salud 100% digital en todo el mundo, ¿cierto? Con los principios que hoy día tenemos definidos de equidad territorial, seguridad y estandarización, ¿cierto? Para todo el país. Es algo innovador, que moderniza, que hoy día está apoyado por lo que es la OMS, la OPS, el Banco Interamericano del Desarrollo, todos ellos avanzan en lo que es la salud digital, permite un acceso universal y equitativo, ¿cierto? Nos ayuda a mejorar la continuidad del cuidado, la calidad y la seguridad del paciente y también a ser más eficientes y más efectivos en nuestro sistema para efectivamente reducir las desigualdades que tenemos hoy día en el país. Eso básicamente es lo que yo quería contarles a grandes rasgos. Gracias, María José. Y para abrir la conversación, preguntar de inicio, que me ha tocado conocer esto desde el 2019, sí, en que se creó, y usted está, entiendo yo, al principio del 2020. 2020. Sí. Primero, ¿por qué de hospital a servicio de salud? ¿Por qué? ¿En qué marca la diferencia? ¿Cuál es el sentido de traer una ley que haga esto para efecto de consagrar una iniciativa que no fue de ley, sino que fue una iniciativa del Ejecutivo, de crear este hospital digital en las condiciones que quisiera también entender? Eso, uno. Dos, ya que me ha tocado ir en oportunidades a verlo en acción, quisiera comprender que
tipo de cobertura para aquellas prestaciones no quirúrgicas, porque no le vamos a pedir al servicio digital que opere cadera, que haga colecistectomía, que atienda parto. Pero, ¿qué está pasando en salud mental? Porque yo recuerdo que se hacían consultas de emergencia para personas que estaban al borde del suicidio o bajo profundos estados depresivos o bajo casos de violencia intrafamiliar, in situ, o sea, el fenómeno agudo. Pero quiero asociar esto, como va a ser servicio de salud, con las grandes prestaciones de los 35.000 enfermos, cifra oficial, de salud mental en listas de espera hoy, en Chile. ¿Cómo se hace un enlace con ese fenómeno dramático que tenemos hoy día? ¿Cómo se vincula la oftalmología? Voy a mencionar cosas que uno entiende que están en el campo de ustedes. Con la dermatología, con la radiología, por excelencia, de las primeras de la telemedicina hoy día en la radiología, los escáneres, todas esas cosas. Y así otras incluso de medicina interna, como la cardiología, en fin. El ámbito digital. ¿Cómo está la cobertura hoy del hospital digital y qué se espera? Estamos hablando de especialidades falentes en regiones, muy falentes muchas de ellas, con enormes listas de espera para nueva consulta. Por ejemplo, oftalmología o radiología. ¿Cómo se linkea esto? ¿Cómo se traduce en soluciones que sean mucho más efectivas? Y por último, si la figura del servicio digital favorece o limita el propósito de impregnar al conjunto del sistema del mundo de la digitalización, en vez de convertirlo en un servicio de salud, con las barreras administrativas o obstrucciones propias de un servicio de salud. Sería el número 30. Ya. No sé si es una reflexión que ustedes me entienden. Si nosotros vamos a digitalizar el conjunto, ¿por qué colocarlo en el rango de un servicio más de 30? Quiero entender esa lógica para saber cómo progresa o no la metodología al respecto. Y por último, a propósito de todos los problemas informáticos que ha existido en la tarea del Ministerio de Salud, traducido, por ejemplo, en los sistemas SIGFE o SIGTE de listas de espera, que han tenido grandes problemas, grandes cuestionamientos, auditorías por medio, no conversación, no diálogo. A propósito que hay una ley de interoperabilidad de ficha clínica vigente hace más de un año, ¿de qué manera todas estas normativas que a veces aparecen segmentadas por aquí y por allá se logran poner al servicio de que las personas perciban menos burocracia en su atención? Ojalá llegar a tener una suerte de portabilidad de la ficha clínica, o sea que yo en mi SIM o en mi nube, ¿no es cierto?, tenga mis datos médicos, y si yo tengo que ir a un doctor del CEFAM, el doctor de FONASA nivel 1 o 2 de mi barrio también sepa, porque yo le doy permiso para entrar a mis datos, pero yo dejo de portar carpetas, hojas, fichas clínicas copiadas, que es un enredo completo. Hoy día no conversan ni los servicios muchas veces con sus hospitales, hay casos, ni los servicios entre sí, ni los servicios a veces con el nivel central, por problemas informáticos y digitales. Entonces, ¿cómo se aborda ese enorme problema que tiene el sistema a partir de esta iniciativa? Esas son algunas inquietudes que dejo planteadas. Senadora Orden. Muchas gracias, presidente. Saludar a la doctora Letelier y agradecer la exposición. A ver, yo tengo varias consultas. La primera, yo creo que avanzar hacia una salud digital es urgente y es muy relevante. Ahora, por eso quiero saber cuáles son los bordes de lo que entendemos por un servicio de salud digital. Porque, claro, con la pandemia vimos todo y experimentamos las ventajas del teletrabajo, en este caso de la telemedicina. O sea, le permite a los ciudadanos acceder a servicios, a derechos y bienes públicos. Entonces, lo que quiero pedir por escrito y que acordemos, presidente, es efectivamente qué hace el hospital digital hoy día. Porque ustedes además hablan, una cosa es cómo yo accedo a ciertas plataformas, Salud Responde, Fonocida, esa es una línea.
Lo otro es una atención bajo la lógica de telemedicina. Yo entiendo que esa es otra arista. Entonces, lo primero es entender cómo funciona hoy, porque yo lo veo bien acotado. Y la era digital yo creo que tiene desafíos mucho más grandes, pero es parte de un proceso en el cual nos tenemos que sumar todos, porque una cosa es, primero, que estén conectados. En eso este país, el 94% de los hogares en Chile están conectados. Y por lo tanto, también desde el Estado también ha habido un incentivo a que, al menos en salud, también esto ocurre. Se hizo con las contraprestaciones, las licitaciones 5G y otras cosas donde se priorizaron establecimientos de salud. Otra cosa son las habilidades digitales. Entonces, ¿quién está detrás del dispositivo? Que es un profesional o un técnico de la salud. Entonces, ¿qué se está haciendo también en esa materia? Y lo otro ya es el uso de la inteligencia artificial, que es un salto mayor, que entiendo, al menos por lo que vi en los temas de oftalmología, hay ejercicios de eso. Entonces, lo que no me queda claro es que creo que es un buen título, salud digital, pero creo que es súper importante acotarlo, porque si no nos quedamos con el titular, que es lo que es posible o se está haciendo hoy día, a dónde están apuntando como una brecha a saldar. Yo estoy convencida que los territorios aislados, la telemedicina, efectivamente va, sobre todo los temas de atención primaria. Y lo otro es el acceso, por un lado, es a través de la atención primaria. Yo tengo la impresión, lo planteo como hipótesis, que no hay un conocimiento tan masivo a nivel de los establecimientos de salud y menos de los ciudadanos de esto. Entonces, puede ser que la plataforma esté funcionando, pero si no hay un usuario que esté conectado con eso, es difícil que entre a un sistema que tiene ese diseño. Y si tienen información, yo por eso creo que es importante pedirla por escrito, o sea, qué tipo de atención se están haciendo hoy día por telemedicina y en qué lugares, o ahí ver cuál es el criterio, si es servicio de salud o algo. Si han hecho estudios ex post, por ejemplo, de satisfacción de usuario en con estas tecnologías, y cómo ustedes ven que repercute o no en determinadas listas de espera, porque si no habría que focalizar también, a mí me parece como una estrategia bien importante utilizar la telemedicina o estos centros para bajar las listas de espera en determinadas especialidades. Así que eso por mi parte. Muchas gracias. ¿Qué se hace, secretario? No hay presidente. Un poco serio esto. Vamos a partir respondiendo las preguntas de la senadora Ordóñez, porque está ella aquí presente. El primero, ¿cuáles son los bordes o hasta dónde llegamos con lo que es la salud digital? Lo que hemos visto nosotros es que todas las especialidades pueden tener prestaciones digitales, eso lo vimos en la pandemia claramente, pero no todo se puede hacer digitalmente, ¿no? Eso es imposible. Por lo tanto, sí existe un punto donde hay acciones que nosotros vamos a poder ir realizando, y eso está bastante descrito ahora. La innovación en salud avanza tan rápido que cosas que antes uno no creía y decía, por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia de ruralidad, ¿no? Donde tenemos médicos generales para apoyar a postas rurales, ¿cierto? Donde no hay médicos. Y antes uno decía, claro, pero ¿cómo la auscultación? El médico tiene que escuchar él, porque no es lo mismo que me lo diga un técnico. Y lo que nosotros hemos visto es que hoy día hay dispositivos que permiten que a distancia el médico pueda ir escuchando. Entonces, esta evolución que usted misma decía de lo que es la tecnología avanza muy rápido, y por eso este marco, que es bastante más amplio de lo que se puede hacer y hoy día está acotado principalmente a telemedicina, ¿cierto? Ya orientación diagnóstica o orientación a la población, que es lo que hace los equipos de salud Responde, ¿cierto? En ese marco, y todavía no está pensado en robótica con cirugías a distancia, porque esas cosas todavía son palabras un poco mayores para lo que es nuestro país. Pero nosotros le vamos a acotar exactamente de qué es lo que estamos hablando y qué prestaciones son las que hoy día tenemos presentes para poder hacerlos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros en relación a las habilidades que tienen las personas? Nosotros estamos avanzando
Primero, lo que nos hemos dedicado estos años ha sido la alfabetización digital de los profesionales de la salud, ¿sí? Con capacitaciones directamente con un equipo de implementadores y referentes en cada uno de los actuales servicios de salud, de los 29, para que vayan enseñando a los mismos profesionales de cómo usar las plataformas, de cómo hacer, de qué se trata esto y de que ellos vayan usando, además de tener como reuniones generales. Pero tiene razón cuando nos dice, pero la población sabe poco, ¿sí? Entonces, este año tenemos planificado realizar a través de redes sociales y a través de sistemas más información a la población directamente para que ellos sepan y ellos vayan y le digan a su establecimiento, a su médico, oiga, pregúntele al dermatólogo que está en Hospital Digital antes de mandarme directamente al dermatólogo presencial, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente también sepa y empiece a escuchar y a conocer un poco más de qué es lo que estamos haciendo. Nuestra lógica es a través del APS. Nosotros nos hemos paseado por todas las atenciones primarias de todo el país, pero también hay que ser claro que ellos tienen muchísima demanda, muchísima presión. Entonces, claro, esto muchas veces esperamos que con lo que hace la interoperabilidad y lo que está llevando ese equipo de interoperabilidad también sea más simple, que ellos puedan consultar y seguir toda la información para que estos médicos a distancia puedan apoyarlos en lo que ellos realizan, ¿no? Tenemos especialidades donde más del 70% de la atención se queda en la atención primaria, como en diabetes, por ejemplo, y lo que hacen es irlos controlando a distancia y no tienen que ir al nivel secundario, ¿sí? Sí. 2 minutos. Vale, si hemos hecho encuestas de satisfacción, sí hemos hecho encuestas de satisfacción y se las vamos a mandar, ¿cierto? Pero la satisfacción hoy día es muy alta en general a cuando utilizan las plataformas o los sistemas de salud y más aún cuando les dan la atención directamente y no tenemos problemas de tener que esperar, ¿no? Y como ayuda a la lista de espera, y esto es importante, cuando uno va a tratar el tema de lista de espera, tiene que atacar dos cosas. La cantidad de pacientes que ingresan a la lista de espera que sea menor, ¿cierto? Y que se quede la mayor cantidad en su lugar de origen, y eso es lo que nosotros más atacamos, ¿cierto? Y por eso solamente el 40% entra, en vez de antes que entraba el 100%, ¿sí? Ahí tenemos una barrera que no se ve tanto en esto, que el SIC te lo saque o que esté en eso, porque efectivamente no llegaron a entrar a este tiempo de espera. Y lo otro es cómo nosotros apoyamos con especialistas también para estos lugares donde hay lugares más complejos. Y ahora para usted, doctor Castro, solo cosas muy cortitas. ¿Por qué un servicio de salud y no mantenerlo como hospital digital como existía? Porque primero, hospital digital, como están dentro del ministerio, puede borrarse en cualquier minuto y se pierde todo lo que hemos avanzado. Darle una institucionalidad a esto, que es parte de lo que nos han dicho distintos expertos, hace que sea más estable en el tiempo para las prestaciones y para que la población lo siga teniendo, ¿no? Vimos cómo con el doctor Santelice estuvo arriba, después el doctor Mañalich no creía tanto, bajó, después ahora... ¿Tenían diferencia de opinión entre ellos? ¿Usted cree? No sé, le pregunto a usted que lo vivió ahí. Tenían en relación a lo que es hospital digital, por lo menos por lo que En nosotros esa parte, vivimos. en esa parte, Esa es ya. la parte que yo lo sé. ¿Qué pasa con los temas de salud mental? Hoy día Hospital Digital ayuda y tiene psiquiatras que están apoyando los lugares donde no tenemos psiquiatras o donde hay altas listas de espera. Tenemos la línea de prevención del suicidio, efectivamente, para hacer las intervenciones en crisis. Estamos implementando una célula de neurología para poder apoyar también en temas de salud mental. Así que ahí hemos avanzado harto. Tenemos servicios que mandan todo a Hospital Digital en dermatología y por lo tanto bajamos muchísimo la cantidad de pacientes que deben ir presencialmente, ¿cierto? Tenemos en radiología, en mamografía, usted lo sabe, ¿cierto? Mamógrafos móviles y tenemos mamografía, tenemos radiólogos que están informando para los distintos hospitales o centros de salud en aquellos donde hoy día lo necesitamos. Pero también necesitamos tener una institucionalidad mejor que haga más atractivo también que los profesionales quieran trabajar con nosotros y no sea solamente en boletas a honorarios, sino que tengamos hoy día contratos y cargos específicamente para nuestros profesionales, ¿sí? Hay problemas informáticos, siempre va a haber, pero esos que usted mencionó corresponden al departamento TIC y no a salud digital, ¿sí? Y lo que esperamos es que con esto también podamos apoyar, podamos estandarizar y tener estándares mejores para poder entregar esta atención a la población. No sé si usted... Muy bien. Solamente, como estamos en la hora, pedirles que los datos de coberturas de prestaciones realizadas, las proyecciones que ustedes tengan, las manden por escrito en las distintas
especialidad y el nivel de resolución. O sea, aquí hay que tener una foto bien clara de qué significa el tránsito de hospital a servicio, desde lo que ya han hecho, porque son 6 años de experiencia. Y qué cosa hay que cambiar y modificar, porque esto no es un mero cambio legal, de título, de timbre, no. Esto tiene otra dimensión que es la que más importa. Doctor Martorell, ¿quiere agregar Sí, una frase? muchas gracias, presidente, por su intermedio. Comentar a las preguntas que quizá uno que también ha visto las dinámicas dentro del sector, observa cómo cada programa, cada iniciativa que hoy día se enfrenta a sus desafíos, quiere tener su propia plataforma. Y eso nos ha llevado a una situación de múltiples plataformas, sistemas, desarrollos que muchas veces, como usted bien decía, no conversan, no permiten la portabilidad de los datos. Y ese es un tremendo desafío al no haber una cabeza visible, un liderazgo claro en términos de la conducción del sistema en salud digital. Si bien, y aquí hay que hacer una distinción bien importante, el Ministerio va a seguir siendo el ente rector, la creación del Servicio de Salud, el Servicio Nacional de Salud Digital, va a tener un liderazgo inherente que va a ser muy relevante y gravitante a la hora de influir sobre los aspectos regulatorios y de gobernanza en el ámbito de salud digital, y ese es uno de los objetivos también de pasar de un hospital, que además depende del gabinete, a un servicio de salud con una mejor instalación y que logre atraer el talento también en esa instancia más técnica y permanente al trabajo que se requiere para lo que son los desafíos en salud digital. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Y por haberse cumplido el propósito de esta reunión, se levanta.